Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en un dispositivo móvil Xiaomi, en este caso en un Redmi 13C. Eso funciona también para otros Xiaomi, Redmi y Poco que cuenten con las últimas versiones de HyperOS. Así que vamos a empezar, muchachos. Directamente vamos a irnos hacia adelante. Elegimos nuestro idioma, país, damos términos y condiciones. Aquí vamos a omitir de momento esto de la SIM card. Y aquí, muchachos, vamos a agregar una red Wi-Fi. Ya una vez conectados ya podemos darle en siguiente. Es muy importante hacer esto para activar lo que vienen a ser los servicios de Google. Aquí nos va a pedir la cuenta. Ya desde ya sabemos que está bloqueado por el candadito de arriba, pero igualmente les voy a mostrar. Vale, muchachos, le damos aquí en no copiar. Esto suele tardar un poquito, por eso hago cortes de cámara. Y bien, aquí como pueden ver nos pide el PIN que tenía el celular normalmente. Lo voy a dar aquí en usar cuenta de Google. Y como pueden observar ustedes, nos va a pedir una cuenta. Por más de que nosotros pongamos un correo, no nos va a dejar avanzar. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una de las condiciones es, vamos a necesitar de una SIM card. En este caso, aquí la tengo yo. Vamos a necesitar que esta SIM card tenga un PIN de seguridad, un PIN de bloqueo. Si ustedes no saben cómo hacer eso o cómo bloquear la SIM card, obviamente no la van a perder, no se preocupen. Aquí abajo en la descripción estaré dejándoles un video de cómo ponerle un PIN o un patrón de seguridad a esta SIM card. ¿Listo? O a cualquier SIM card de cualquier marca. Entonces, ya estando aquí en el teléfono, nos vamos a devolver, muchachos. Estando aquí en la red de Wi-Fi, vamos a conectar esta SIM card. Aquí está, la ponemos. Y aquí, como pueden ver, aparece el PIN de bloqueo de la SIM card. Obviamente no vamos a poner el PIN que le asignamos. Lo que tendríamos que hacer nosotros es, vamos nosotros a sacarla. Ahí está. Una vez salga la bandeja, ya la saca. Le damos un clic y aparece como si estuviese bloqueado. Vamos a darle hacia abajo hasta que nos salga esto. Y le vamos a dar aquí en este engranaje. Puede que a algunos dispositivos no les abra cuando le dé aquí. Sí, por lo menos a mí sí me abrió. Hay otros que se les va a devolver o no les va a hacer nada en lo absoluto. Si no te funciona, si no llegaste aquí, aquí abajo en la descripción te estaré dejándote otro video para Xiaomi con un Xiaomi Redmi 13 Pro. Un poquito más actualizado y con unas versiones un poquito mejoradas, ya que dependiendo de los dispositivos cambia también un poco. Pero a los que les salió esto bien, felicidades, vamos a poder continuar. El siguiente paso que tenemos que hacer nosotros, muchachos, es vamos a buscar la accesibilidad, que normalmente se encuentra aquí en ajustes adicionales, accesibilidad, menú de accesibilidad. Y con esto ya tendremos activada la accesibilidad, como pueden ver ustedes. Este es el menú que vamos a necesitar. El siguiente paso que tenemos que hacer, muchachos, estando aquí en los ajustes, es nos vamos a ir nosotros a buscar las aplicaciones, que en este caso se encuentran aquí. Aplicaciones, vamos a darle en administrar aplicaciones, vamos a darle en mostrar todas las aplicaciones y aquí podemos poner play, justamente así, play, y aquí ya no aparecen los servicios de play. Le damos un clic y aquí ya nos permitiría como tal forzar el cierre, deshabilitar. Yo en este caso voy a darle deshabilitar aplicación. Ahí quedó deshabilitada la aplicación, muchachos, y con esto ya tendríamos prácticamente el primer paso ya hecho. Para aquellos que no les permita deshabilitarla o no les salga la aplicación, en muchas de las ocasiones en la parte de la batería la vamos a conseguir. En este caso nos vamos aquí a uso de batería. Y aquí en aplicaciones vamos a tener que forzar a que nos salga, ya que si le damos acá, ya como ven ustedes acá nos deja forzar y también deshabilitar. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos salga Google Play acá? Debemos volver al inicio de todo cuando nos pide la cuenta de Google e empezar a insertar muchas cuentas de Google, muchísimas, así no sean las del teléfono, todas las que quieran ustedes, y después de más o menos un minuto, 3 minutitos que haya bajado el porcentaje de batería, volvemos acá y aquí nos tiene que aparecer lo que viene a ser los servicios de Play. Como pueden ver, aparecen otros, pero esto no nos va a funcionar como tal, muchachos. El siguiente paso que tenemos que hacer es vamos a reiniciar el dispositivo, o sea, apagarlo y esperamos a que inicie. Vale, muchachos, aquí ya el dispositivo encendió. Lo siguiente que tenemos que darle es vamos a darle aquí en la flechita para continuar. Este método aquí puede ser un poquito demorado y tedioso, así que les recomiendo paciencia. Aquí en este punto donde dice solo unos minutos se va a demorar un poco, muchachos. Nos tienes que saltar a la siguiente pestaña. Yo voy a poner una cámara rápida y cuando ya estemos continuaremos. Vale, muchachos, ya llegado a este punto, vamos a darle aquí en no copiar y aquí en esta parte se nos va a quedar acá, como pueden ver ustedes. Tenemos que volver a activar los servicios de Google. A partir de acá, como pueden ver ustedes, al mismo tiempo no tenemos lo que viene a ser el candadito. Vamos a darle un clic en este y vamos a darle en ajustes de accesibilidad. Eso sí, se nos va a abrir y al mismo tiempo se nos va a cerrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos más o menos a esta distancia mantener presionado, ¿listo? Le damos un clic y vamos a presionar mucho. Volvemos nuevamente y vamos a forzar. ¿Sí ve? Cuando salió esto que le pude oprimir y me mandó para acá,
ya estamos, ¿listo? Le podemos dar un clic aquí hacia atrás. De aquí no nos vamos a salir, muchachos. Lo importante es que le hayamos dado en alguna opción clic, como vieron ustedes. Lo intentan varias veces hasta que les salga. Lo siguiente es vamos a conectar otra vez la SIM card y se nos va a bloquear el dispositivo. Y está, perfecto. Vamos a sacarla, ahí la sacamos. Vamos a darle hacia abajo, ajustes. Y nos vamos otra vez a aplicaciones. Aquí está, aplicaciones. Vamos a irnos a administrador de aplicaciones. Vamos a buscar nuevamente Play, o como ustedes prefieran conseguirlo, como lo encontraron. Pero este es servicios Play. Y vamos a darle en habilitar. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos a irnos hacia atrás un poco, ya que no contamos con los botones en la parte de abajo, como pueden observar ustedes. Estando aquí en este menú principal, vamos a abrir el Google Assistant y vamos a decirle retroceder. Nos va a salir un botón de retroceder y le damos muchas veces. ¿Listo? Entonces, Assistant, esperamos a que se ejecute, retroceder. Aquí nos sale el botón, muchachos, y le damos muchas veces. Como pueden ver, nos mandó para esta siguiente ventana y el tener este icono ya nos deja ir para atrás. Aquí tan solo nos queda esperar y como pueden ver ustedes, muchachos, la cuenta de Google fue saltada. Vamos a darle saltar ya a todos estos pasos, ya nos permitió avanzar. Si no nos deja avanzar de acá, obligatoriamente vamos a tener que instalarlos y eso requiere un poquito más de tiempo. Aquí simplemente le vamos a dar siguiente a todo. Recomendado, muchachos, formatear el dispositivo, ya que puede traer muchos problemas no hacerlo, así que lo vamos a hacer instantáneamente apenas pasemos esta fase. Por lo menos las podemos quitar todas estas y esta es obligatoria que nos las deje instalar, así que instalamos solo ese. Como pueden ver, configuración completada. Aquí, muchachos, ya el teléfono está accediendo, como pueden observar, aún tenemos lo del Google Assistant y todas estas cositas, pero yo les recomiendo formatear el equipo. Para poder formatearlo, muchachos, directamente nos vamos a ir a los ajustes. Aquí, como ustedes puedan y sepan ya directamente, pues formatearlo, ¿no? Y bien, muchachos, aquí el teléfono móvil se va a formatear. Aquí lastimosamente sí voy a hacer un corte porque esto suele tardar un poco. Aquí el teléfono va a hacer todo completamente, muchachos, y cuando ya esté iniciando hago también cámara rápida de la configuración y ya estaríamos para terminar el video. Bien, muchachos, aquí el dispositivo ya encendió, simplemente lo vamos a configurar. Aquí, como pueden ver, nos permite saltar, muchachos, de esta manera sin necesidad de poner cuenta de Google ni poner una red de Wi-Fi. Listo, muchachos, aquí ya terminó la configuración y con esto concretaríamos el tutorial, ya que el teléfono queda completamente liberado. Así que no olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción, activar la campanita de notificaciones para más videos como estos. Estaré subiendo también videos de temas para Xiaomi, Launcher y muchas más cositas, así que estén pendientes del canal. También comentar aquí en la caja de comentarios si te funcionó, en qué equipos. Les recuerdo que tenemos más videos para saltado de cuenta de Xiaomi aquí en el canal, enlaces en la descripción, o pueden buscar el video en este canal. Les recuerdo que este canal es nuevecito de momento, es un nuevo proyecto, que no olvides apoyarme, tanto suscribiéndose, que es de manera gratuita, y también siendo miembro del canal. Por cierto, muchas gracias a los nuevos miembros del canal, pero que mil gracias, y también a los nuevos seguidores que están apareciendo por aquí en pantalla. Así que, muchachos, eso ha sido todo conmigo en todos mis videos. No me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.